La vida en Sevilla transcurría en un vaivén monótono, como el sonido del agua de la fuente en la plaza. Las calles empedradas con su aroma a azahar y el bullicio de los bares donde las risas se mezclaban con el flamenco, parecían estar lejos de mi realidad. Cada mañana despertaba junto a mi esposo, un hombre amable pero distante. La rutina había tomado el control de mis días, y cada momento se sentía igual al anterior. Las horas se deslizaban sin que me diera cuenta, entre tareas del hogar y conversaciones superficiales. Era primavera cuando encontré aquel viejo diario en el desván. Polvoriento y olvidado, su presencia me sorprendió. Abrí sus páginas amarillentas y las palabras me transportaron a una juventud llena de sueños y promesas. Recordé las noches de fiesta con amigos, las primeras ilusiones y la sensación de ser invencible. Pero esos recuerdos también traían consigo un aire de nostalgia que me resultaba doloroso. En ese instante deseé recuperar algo de aquella vida vibrante que parecía haberse desvanecido. La semana siguiente, durante una celebración familiar, todo cambió. La casa estaba llena de risas y música, los niños corrían por el jardín mientras los adultos compartían anécdotas en la terraza. Fue allí donde lo vi por primera vez, el sobrino de mi esposo, un joven atractivo con una sonrisa encantadora que iluminaba su rostro. Nunca había prestado atención a su presencia antes, siempre había sido solo un niño para mí. Pero ahora algo en él despertó una chispa en mi interior que creía extinguida. Mientras conversábamos sobre trivialidades, noté cómo sus ojos brillaban con interés genuino. La cercanía entre nosotros era palpable, cada palabra intercambiada parecía cargar un peso especial. Me sentí intrigada por su atención y por cómo me hacía sentir viva nuevamente. La risa fluía entre nosotros como si compartiéramos un secreto solo nuestro. A medida que avanzaba la noche, la música resonaba más fuerte y las luces parpadeaban como si celebraran nuestra conexión inesperada. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. No podía ignorar lo que estaba sucediendo, era como si todo mi ser despertara ante esa cercanía prohibida. El ambiente festivo se tornó íntimo cuando nos encontramos a solas en un rincón del jardín. Las estrellas brillaban sobre nuestras cabezas mientras hablábamos en voz baja sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. En ese instante comprendí que había cruzado una línea invisible que nunca pensé traspasar. En medio de esa conversación profunda, sentí una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo. La culpa comenzó a asomarse lentamente, sabía que lo que estaba sintiendo no era correcto, pero no podía evitarlo. La atracción hacia él se volvía cada vez más intensa, como si todo lo demás hubiera desaparecido. Esa noche marcó el inicio de algo nuevo para mí, algo arriesgado e incierto que prometía sacudir los cimientos de mi vida cotidiana. Sin embargo, también sabía que había un precio a pagar por esta nueva aventura emocional. Mientras regresaba a casa esa noche, mis pensamientos giraban como las luces del carnaval en la Plaza Mayor, confusión mezclada con deseo y miedo al mismo tiempo. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Qué consecuencias traería esta relación secreta? Las preguntas eran innumerables y pesadas como piedras en mi corazón. Al llegar a casa, la rutina me recibió con los brazos abiertos, el silencio del hogar vacío contrastaba con el bullicio familiar del día anterior. Mi esposo dormía plácidamente en nuestra cama, su respiración tranquila era un recordatorio doloroso de lo que estaba arriesgando al dejarme llevar por esta nueva emoción. Me senté en la cocina con una taza humeante entre mis manos mientras revisaba mentalmente lo sucedido aquella noche mágica, las miradas furtivas intercambiadas entre nosotros y la calidez inesperada que había sentido al hablarle. Era claro que algo había cambiado dentro de mí, ya no podía ignorar mis deseos ni los secretos latentes en mi corazón. En los días siguientes, cada encuentro casual con él se volvió un juego peligroso pero fascinante, nuestras conversaciones estaban llenas de insinuaciones sutiles y sonrisas cómplices bajo la mirada atenta de otros familiares. Cada encuentro era como robar momentos robados entre dos mundos, uno conocido pero insatisfactorio y otro lleno de posibilidades inexploradas. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba cerca del sobrino, más intensa se volvía esa lucha interna entre lo correcto e incorrecto. Cada rayo de esperanza también traía consigo sombras inquietantes sobre lo que podría perder si alguien llegara a descubrir nuestro secreto.
La vida continuaba su curso habitual mientras yo navegaba estas aguas turbulentas llenas de emociones contradictorias, el deseo ardiente por vivir intensamente versus el miedo paralizante a perderlo todo por una decisión impulsiva e imprudente. Una tarde soleada decidí ir al bar local donde solíamos reunirnos con amigos. Necesitaba distraerme aunque fuera por unos momentos antes del inevitable enfrentamiento conmigo misma sobre lo que realmente quería hacer con esta situación tan delicada. El ambiente era animado, las risas resonaban entre mesas llenas de tapas y copas rebosantes de vino tinto mientras yo intentaba encontrar consuelo en ese entorno familiar tan acogedor pero ajeno al torbellino emocional dentro mío. Fue entonces cuando entró él, su presencia iluminó aún más el lugar mientras buscaba mi mirada entre la multitud. Los latidos acelerados comenzaron nuevamente, aquel fuego interno no parecía apagarse fácilmente ni siquiera ante la multitud festiva alrededor nuestro. A medida que nos acercábamos uno al otro para compartir palabras suaves cargadas de significado oculto bajo nuestros gestos cotidianos, comprendí que este juego no podría durar mucho tiempo sin consecuencias visibles ni respuestas claras sobre qué rumbo tomaríamos juntos o separados. Las horas pasaron volando mientras reíamos juntos hasta quedarnos sin aliento, pero incluso así seguía sintiéndome atrapada entre dos mundos opuestos sin saber cuál elegir, o si realmente existía alguna opción viable para mí ahora mismo. Cuando finalmente nos despedimos esa tarde bajo un cielo despejado lleno de promesas futuras inciertas e inalcanzables hasta ese momento, su mirada penetrante dejó huella profunda dentro mío antes de volver a casa nuevamente sintiéndome más perdida que nunca antes. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla. La brisa suave de la tarde acariciaba mi rostro, pero no lograba disipar la confusión que invadía mi mente. Había algo en el encuentro con el sobrino que había encendido una chispa dentro de mí, una sensación que no experimentaba desde hacía años. La rutina y el hastío se habían convertido en mis compañeros constantes, pero ahora, en su presencia, todo parecía diferente. Recordé su risa contagiosa y la forma en que sus ojos brillaban al hablar de sus sueños. Era un joven lleno de vida, con un espíritu aventurero que contrastaba con la monotonía de mi existencia. Mientras caminaba, me preguntaba si realmente podía permitirme sentir algo más allá del deber y la responsabilidad. La culpa se instaló en mi pecho como un peso insoportable, pero había una parte de mí que anhelaba más. La noche siguiente decidí invitarlo a tomar algo a un bar local donde solíamos ir con amigos y familiares. Era un lugar acogedor, lleno de risas y música flamenca que resonaba en el aire. Al llegar, lo vi sentado en una mesa apartada, esperándome con una sonrisa que iluminó mi corazón. Me senté frente a él y la conversación fluyó con naturalidad, como si los meses pasados no hubieran existido. ¿Te acuerdas de aquel verano en la playa?, preguntó. Su voz era suave y cálida, como un abrigo en una noche fría. Claro, respondí. Éramos tan jóvenes e ingenuos. La conexión entre nosotros crecía cada vez más fuerte mientras compartíamos recuerdos y sueños olvidados. La tensión era palpable, cada mirada parecía cargar un significado oculto. En un momento nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa y sentí una descarga eléctrica recorrerme. Hay algo que quiero decirte, comenzó él con seriedad. El corazón me latía con fuerza mientras lo miraba a los ojos. ¿Qué es?, pregunté sintiendo cómo la anticipación llenaba el aire. Desde hace tiempo he sentido algo especial por ti, confesó sin titubear. No sé cómo explicarlo, pero es real. El mundo pareció detenerse por un instante. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. Todo lo que había reprimido durante años salió a la superficie de golpe. Yo también siento lo mismo, respondí casi sin darme cuenta. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron con intensidad inesperada. La conversación se desvaneció entre nosotros mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro. Nos besamos, fue un momento fugaz pero cargado de emociones contradictorias, deseo, culpa y miedo a lo desconocido. El beso fue dulce y tierno, me dejó aturdida y confundida al mismo tiempo. No sabía qué significaría esto para nosotros ni cómo podría afectar nuestras vidas futuras. Pero al separarnos, su expresión reflejaba tanto anhelo como inseguridad. Esto es complicado, murmuré mientras trataba de recomponerme. Lo sé, respondió él con sinceridad.
Pero no puedo evitarlo. Pasamos el resto de la noche hablando sobre nuestros sentimientos encontrados y las implicaciones de lo ocurrido entre nosotros. El miedo a ser descubiertos acechaba constantemente en nuestras conversaciones. Sabíamos que cualquier paso en falso podría arruinar no solo nuestra relación sino también nuestras familias. Al despedirnos esa noche bajo las estrellas brillantes, una mezcla de emoción y temor se apoderó de mí nuevamente. Caminé hacia casa sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros, cada paso me acercaba más a una realidad que jamás imaginé enfrentar. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Luchaba por concentrarme en mis tareas diarias mientras pensamientos sobre él inundaban mi mente constantemente. Las reuniones familiares se volvieron incómodas, cada vez que veía al sobrino sentía que había una burbuja invisible entre nosotros, llena de secretos compartidos y promesas no dichas. Una tarde decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejar mi mente atormentada. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, niños jugando, ancianos conversando en las puertas de sus casas, y parejas disfrutando del sol cálido sevillano. Sin embargo, todo parecía distante e irrelevante comparado con lo que estaba viviendo internamente. Mi mente divagó hacia nuestro beso. Ese instante fugaz había cambiado todo para mí. Ahora sabía lo que era sentir mariposas en el estómago nuevamente después de tantos años atrapada en la rutina marital. Mientras caminaba por la plaza del barrio donde solíamos reunirnos todos los domingos para comer tapas y disfrutar del ambiente festivo, vi a algunos amigos riendo juntos frente a un bar familiar conocido por su ambiente acogedor y su música alegre. Sin poder evitarlo, decidí entrar para tomar algo refrescante antes de regresar a casa. El lugar estaba animado, las risas resonaban mientras los camareros servían platos típicos andaluces llenos de sabor e historia. Me senté sola en una mesa al fondo para observar sin ser vista cuando noté su figura entrar por la puerta principal del bar acompañado por otro familiar cercano, su madre. Mi corazón dio un vuelco al verlo reír despreocupadamente mientras saludaba a otros conocidos alrededor. Un torrente de emociones me invadió, deseé correr hacia él pero también temía lo que eso podría significar ahora que habíamos cruzado una línea invisible entre nosotros dos. La conversación fluía entre ellos mientras yo intentaba mantenerme oculta tras mi copa fría, escuchando fragmentos aquí y allá sobre planes futuros relacionados con sus estudios o viajes próximos. Todo esto sonaba tan lejano comparado con nuestra reciente conexión emocional tan intensa e inesperada. Al final del día regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. ¿Qué rumbo debía tomar? La vida continuaría avanzando sin importar mis dilemas internos. Pero yo ya no podía ignorar lo evidente, había despertado algo dentro mío que deseaba explorar más allá del deber matrimonial impuesto por años. Las noches siguientes transcurrieron llenas de incertidumbre hasta recibir su mensaje inesperado: necesitamos hablar. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esas palabras simples pero cargadas de significado profundo e inminente cambio. Mientras contemplaba el mensaje iluminado en pantalla antes de dormir esa noche pensé, ¿qué camino elegiría? ¿Podría enfrentar las consecuencias o sería mejor seguir ignorando esa chispa prohibida? La fiesta familiar se celebraba en el jardín trasero, con luces colgantes que danzaban suavemente al compás de la brisa. La música flamenca llenaba el aire, y las risas de los invitados se entrelazaban con el murmullo de las conversaciones. Sin embargo, en mi interior, una tormenta de emociones me mantenía en un estado de alerta constante. El mensaje había dejado su huella, y la incertidumbre se había convertido en una compañera habitual. Mientras servía tapas a los familiares, mis ojos buscaban a ese joven que había invadido mis pensamientos. Su risa resonaba como un eco familiar, pero también era un recordatorio de lo prohibido. Lo vi al otro lado del jardín, conversando animadamente con algunos primos. Su mirada se encontró con la mía por un instante y el mundo pareció detenerse. Era como si todos los demás desaparecieran, dejando solo ese momento cargado de posibilidades. La noche avanzó y las copas de vino se llenaban sin cesar. La atmósfera festiva contrastaba con mi creciente ansiedad. La culpa me asediaba, cada risa que compartía con mi esposo parecía un acto de traición hacia él. Pero algo dentro de mí anhelaba más que la rutina diaria, deseaba sentirme viva. Finalmente, cuando la música alcanzó su clímax y los invitados comenzaron a bailar,
encontré la oportunidad perfecta para acercarme a él. Me dirigí hacia donde estaba, sintiendo como mi corazón latía más rápido a cada paso. ¿Te gustaría dar una vuelta por el jardín?, le pregunté intentando mantener la voz firme. Él asintió con una sonrisa traviesa y juntos nos alejamos del bullicio. El aire fresco nos envolvió mientras caminábamos por senderos iluminados apenas por la luz de las estrellas. Cada paso era una mezcla entre emoción y temor, sabía que estábamos cruzando una línea que no debería ser cruzada. A veces siento que aquí todo es tan predecible, murmuré mientras miraba las flores nocturnas. Lo sé, respondió él. A veces pienso en lo que podría ser si no tuviéramos tantas restricciones. Nuestras miradas se encontraron nuevamente y en ese instante comprendí que ambos compartíamos un deseo oculto por romper con lo habitual. Sin pensarlo demasiado, nuestras manos se entrelazaron naturalmente como si hubieran estado destinadas a hacerlo desde siempre. Las palabras fluyeron entre nosotros mientras compartíamos anhelos y sueños olvidados. La conexión crecía con cada risa y susurro, era como si el mundo exterior no existiera en ese momento. Pero en el fondo, la sombra de la culpa acechaba constantemente. De repente nos detuvimos frente a un pequeño estanque iluminado por la luna. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pies mientras nos mirábamos fijamente. No deberíamos estar aquí, dije sin poder evitarlo. Pero quiero estar aquí, respondió él acercándose más. Quiero estar contigo. El tiempo pareció detenerse cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un roce suave pero electrizante, cada preocupación se desvaneció momentáneamente mientras me dejaba llevar por esa intensidad prohibida. La realidad regresó abruptamente cuando escuchamos risas acercándose, sabíamos que debíamos separarnos antes de ser descubiertos. Regresamos al bullicio de la fiesta como si nada hubiera pasado, pero el peso del secreto ahora era más palpable que nunca. La culpa me ahogaba mientras intentaba sonreír y participar en las conversaciones familiares. Mi esposo estaba cerca, ajeno a lo que sucedía en mi corazón. Esa noche fue una mezcla vertiginosa de alegría y temor, cada mirada furtiva entre nosotros encendía una chispa incontrolable pero peligrosa. Mientras bailábamos al ritmo del flamenco junto a nuestros familiares, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor familiar y otro lleno de deseo prohibido. Las horas transcurrieron rápidamente hasta que finalmente llegué a casa esa noche. La casa estaba silenciosa, solo el sonido del viento podía escucharse fuera de las ventanas cerradas. Me senté en el sofá del salón sumida en mis pensamientos, incluso las luces tenues parecían reflejar mi confusión interna. El recuerdo del beso seguía fresco en mis labios, era un recordatorio constante del peligro al que me había expuesto sin quererlo realmente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que realmente quería? Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino sin fin. La mañana siguiente llegó sin piedad, el sol brillaba intensamente mientras intentaba retomar mis actividades cotidianas como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, yo había cambiado. Cada tarea parecía más pesada, los colores del día perdieron su brillo habitual ante la sombra del secreto que llevaba dentro. Durante esa semana posterior a la fiesta familiar, nuestras interacciones fueron limitadas pero intensas cuando logramos coincidir casualmente en reuniones familiares o encuentros breves en casa de mis suegros. Cada vez era más difícil mantener las apariencias frente a mi esposo e incluso ante los demás miembros de la familia. Sus miradas inquisitivas parecían buscar respuestas ocultas detrás de mis sonrisas nerviosas. En esos momentos robados juntos sentíamos tanto miedo como emoción. Nuestras conversaciones estaban llenas de insinuaciones sutiles y sonrisas cómplices cargadas de significado oculto. ¿Cuándo podremos volver a estar solos? Cada encuentro alimentaba nuestro deseo pero también incrementaba nuestra ansiedad sobre lo inevitable. Ser descubiertos podría traer consecuencias devastadoras para todos nosotros. Una tarde decidí salir a caminar sola por Sevilla para despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios sobre lo correcto e incorrecto. Necesitaba encontrar claridad ante esta tormenta emocional desatada dentro mí misma desde aquel primer beso furtivo bajo las estrellas.
Mientras paseaba por calles empedradas adornadas con azahar recién florecido sentí como los aromas vibrantes me envolvían suavemente recordándome momentos felices pasados antes del caos actual desatado por decisiones impulsivas e irreflexivas tomadas sin pensar realmente en sus repercusiones futuras. Cada rincón evocaba recuerdos entrañables, paseos románticos junto a mi esposo o risas compartidas durante festivales locales llenos coloridos donde celebrábamos juntos tradiciones ancestrales sevillanas tan arraigadas. Todo eso parecía tan lejano ahora. El temor comenzó a apoderarse nuevamente de mí cuando pensé sobre lo arriesgado que resultaría seguir adelante con esta relación secreta, podría perderlo todo. ¿Valdría realmente la pena arriesgar tanto solo por unas horas fugaces llenas pasión? Mis pasos me llevaron hacia un bar local donde solíamos reunirnos con amigos cercanos para disfrutar buena compañía acompañada siempre buen vino tinto o tapas sabrosas. Al entrar noté como algunos rostros conocidos giraron hacia mí curiosos ante mi llegada repentina. Mi mente divagó nuevamente hacia él, su sonrisa cautivadora iluminando cualquier lugar donde estuviera presente. ¿Sería capaz alguna vez dejar atrás este sentimiento tan intenso? Y así continué reflexionando sobre mis decisiones mientras observaba pasar personas ajenas a mis dilemas internos. La noche había caído sobre Sevilla, y la ciudad vibraba con un aire de festividad. Las luces de las calles se reflejaban en el río, creando un ambiente casi mágico que me hizo olvidar por un momento las sombras que acechaban en mi vida. Sin embargo, la realidad de mi situación no podía ser ignorada. La culpa y el miedo se entrelazaban en mi mente mientras me preparaba para el encuentro que había estado esperando con ansias. El hotel cercano era un refugio temporal, un lugar donde las preocupaciones del mundo exterior parecían desvanecerse. Al llegar, el corazón latía con fuerza anticipando lo que estaba por venir. La idea de estar a solas con él, lejos de las miradas inquisitivas de la familia, me llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Las paredes del hotel parecían susurrar secretos mientras subía por las escaleras hacia nuestra habitación. Al abrir la puerta, encontré su mirada esperándome. Había algo en su expresión que me hizo sentir viva, como si cada momento compartido fuera un regalo robado al tiempo. Nos sentamos juntos en el borde de la cama, el silencio entre nosotros cargado de una tensión palpable. La conexión que habíamos forjado se sentía más intensa aquí, lejos del juicio ajeno. ¿Es esto lo que realmente queremos?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio como si supiera lo que pasaba por mi mente. No lo sé, respondí con sinceridad. A veces parece tan fácil olvidar todo lo demás. Las horas pasaron entre risas y conversaciones profundas. Hablamos sobre nuestros sueños y temores, revelando partes de nosotros mismos que nunca habíamos compartido antes. La intimidad crecía a medida que nos adentrábamos en nuestras historias personales, dejando atrás los roles impuestos por nuestra familia. Y así fue como decidimos dejar atrás nuestras preocupaciones por una noche. Pasamos la noche juntos, sumergidos en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos y nuestros anhelos reprimidos. No había promesas ni expectativas sobre lo que vendría después, solo el deseo de vivir ese momento sin restricciones. Sin embargo, al amanecer, la realidad comenzó a filtrarse nuevamente en mi conciencia. El sol se alzaba sobre Sevilla como un recordatorio implacable de la vida cotidiana que me esperaba al regresar a casa. La culpa comenzó a asomar su cabeza mientras contemplaba cómo este encuentro cambiaría todo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con un tono más serio. No lo sé, respondí mientras miraba por la ventana hacia la ciudad despierta. Quizás deberíamos ser realistas. Las dudas comenzaron a asediarme nuevamente. Mientras nos vestíamos en silencio, mis pensamientos giraban en torno a las consecuencias de nuestras acciones. Las familias comenzaban a sospechar algo extraño, las miradas furtivas y los comentarios insinuantes no podían pasar desapercibidos para mí. El regreso a casa fue tenso, cada kilómetro parecía cargado de preguntas sin respuesta. Al entrar por la puerta, mi esposo estaba allí, sumido en sus propias actividades diarias, ajeno a lo ocurrido esa noche. Su sonrisa habitual me golpeó como un recordatorio punzante de lo que estaba arriesgando. ¿Cómo estuvo tu noche?, preguntó él sin mirar hacia arriba. Normal, respondí rápidamente sintiendo como una ola de culpa me ahogaba nuevamente.
Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro familiar se sentía más complicado que el anterior. Las miradas entre mis seres queridos comenzaron a cambiar, había algo en su forma de actuar que delataba sus sospechas. Los murmullos detrás de puertas cerradas se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Una tarde, mientras tomábamos café en uno de nuestros bares favoritos del barrio, escuché fragmentos de conversación entre amigos cercanos sobre mí y mis decisiones recientes. Las palabras flotaban en el aire como flechas afiladas. No es ella misma últimamente, algo está pasando. El peso del secreto comenzó a aplastarme lentamente. Me encontré buscando momentos para estar sola con mis pensamientos, paseos solitarios por las calles empedradas se volvieron mi refugio habitual. Mientras caminaba junto al río Guadalquivir, recordé los días despreocupados de mi juventud, los festivales llenos de música flamenca y risas, cuando no tenía nada más preocupante que elegir qué vestido ponerme para salir con amigos. Pero ahora todo era diferente, cada decisión parecía tener repercusiones profundas e irreversibles. ¿Era posible seguir adelante con esta relación prohibida sin arruinarlo todo? La confusión se apoderaba cada vez más de mí mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad entre el caos emocional. En una reunión familiar posterior, observé cómo todos parecían divertirse mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Cada risa resonaba como un eco distante, sentía como los ojos curiosos se posaban sobre mí con preguntas silenciosas y acusadoras. Fue entonces cuando vi su mirada desde Across the Room, el sobrino, quien también parecía atrapado entre dos mundos, el deseo ardiente por mí y la lealtad hacia su familia. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que apartara la mirada rápidamente, esa conexión intensa nunca había desaparecido realmente. Al final del día, decidí hablarle nuevamente para aclarar nuestras intenciones mutuas antes de dar cualquier paso adicional hacia adelante o atrás en esta complicada situación emocionalmente cargada. La vida continuó avanzando mientras yo permanecía atrapada entre dos caminos divergentes, seguir viviendo bajo las expectativas sociales o atreverme a ser fiel a mis deseos personales más profundos. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. Me desperté con una sensación de inquietud, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Había pasado la noche en un torbellino de pensamientos, cuestionando cada decisión que había tomado. La confusión entre amor y deseo se había vuelto un laberinto del que no podía salir. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla, buscando claridad en el bullicio de la ciudad. Las flores comenzaban a florecer en los balcones y el aroma a azahar impregnaba el ambiente. Era un día típico, pero para mí todo parecía diferente. Las risas de los niños jugando en la plaza resonaban como ecos lejanos de una vida que parecía ajena. Mientras paseaba, me encontré con un viejo amigo en un bar local, uno que solía ser parte de mis días más felices. Su sonrisa era familiar, pero su mirada reflejaba una curiosidad que me incomodó. ¿Cómo has estado?, preguntó con ese tono despreocupado que tanto apreciaba. Bien, respondí, aunque sabía que eso no era cierto. La conversación fluyó hacia recuerdos compartidos y anécdotas del pasado. Sin embargo, cada palabra parecía un recordatorio de lo que había perdido, la libertad de ser yo misma sin restricciones. Siempre has sido una mujer fuerte, comentó él al final de nuestra charla. Pero a veces es bueno dar un paso atrás y evaluar lo que realmente quieres. Sus palabras resonaron en mi mente mientras me despedía y salía del bar. A medida que avanzaba por las calles empedradas, escuché murmullos sobre mí en el círculo social. Comentarios sutiles sobre mi comportamiento reciente comenzaron a llegar a mis oídos, susurros sobre lo inapropiado de mis acciones y cómo algunos comenzaban a sospechar algo extraño entre nosotros. La culpa se apoderó de mí como una sombra oscura. El peso de esos rumores se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros. ¿Qué pensaría mi esposo si supiera? La idea me llenó de pavor y me obligó a reconsiderar mi situación actual. La vida matrimonial tenía sus propias expectativas y normas no escritas, yo había desafiado esas reglas sin pensar en las consecuencias. Me detuve frente a la Giralda, observando su majestuosidad mientras luchaba contra la tormenta interna que me invadía.
Las campanas sonaban desde lo alto, recordándome el paso del tiempo y lo efímero que podía ser todo esto. Mi corazón latía acelerado mientras pensaba en el sobrino. ¿Realmente quería seguir este camino? Decidí alejarme para reconsiderar mi vida y mis deseos más profundos. No podía seguir así, necesitaba claridad antes de dar cualquier paso adicional hacia adelante o atrás en esta complicada situación emocionalmente cargada. Regresé a casa sintiéndome más ligera pero al mismo tiempo llena de incertidumbre. Al entrar, vi a mi esposo sentado en la sala leyendo el periódico, ajeno al torbellino emocional por el cual había estado atravesando. «Hola», le dije con una sonrisa forzada. «Hola», respondió él sin levantar la vista del papel. La cena esa noche fue tranquila pero tensa, ambos sabíamos que algo estaba fuera de lugar aunque ninguno se atrevió a mencionarlo. Las palabras se quedaban atrapadas en nuestras gargantas como pájaros asustados, deseábamos comunicarnos pero temíamos las repercusiones. Después de cenar, decidí subir al balcón para respirar aire fresco y aclarar mis pensamientos nuevamente bajo las estrellas brillantes que adornaban el cielo sevillano. Allí estaba yo atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de deseos prohibidos. En ese momento recibí un mensaje inesperado del sobrino: «¿Podemos hablar?». Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras, era como si una puerta secreta se abriera ante mí nuevamente. La decisión pesaba sobre mí como una carga pesada, debía elegir entre mantenerme fiel a mi vida actual o arriesgarlo todo por algo incierto pero emocionante. ¿Era posible encontrar un equilibrio? ¿O estaba condenada a vivir con este secreto? Mientras reflexionaba sobre esto, recordé las palabras del viejo amigo: «A veces es bueno dar un paso atrás». Tal vez eso era exactamente lo que necesitaba hacer ahora, tomar distancia para poder ver todo desde otra perspectiva antes de tomar decisiones irreversibles. Sin embargo, esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban sin cesar en mi mente mientras me debatía entre lo correcto y lo deseado. Al amanecer del día siguiente decidí responder al mensaje del sobrino: «Sí, hablemos». En ese encuentro planeado para más tarde, esperaba encontrar respuestas claras sobre lo que ambos queríamos realmente y cómo podríamos manejar nuestra situación complicada sin lastimar a nadie más en el proceso. Sin embargo, mientras esperaba su llegada esa tarde en nuestra terraza habitual con vistas a la Giralda iluminada por los últimos rayos del sol poniente, sentí una mezcla abrumadora de ansiedad y anticipación. La decisión estaba cerca, todo cambiaría dependiendo del rumbo que tomáramos juntos aquella tarde. El sonido del timbre rompió la quietud del momento, él estaba aquí ya. La noche se había adueñado de Sevilla, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar con un fulgor que parecía reflejar mi estado interno. La cena sorpresa que mi esposo había organizado era un intento de revivir algo que se había perdido entre las rutinas diarias y el desgaste del tiempo. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas y otro que prometía liberación, aunque también incertidumbre. Él llegó con una sonrisa amplia, como si no supiera nada de mis pensamientos oscuros. La mesa estaba bellamente decorada, con velas encendidas y un aroma a comida casera que llenaba el aire. A pesar del esfuerzo que había hecho, no podía evitar sentirme distante. Mientras él hablaba sobre su día, yo me perdía en mis recuerdos de los momentos compartidos con el sobrino. «¿Te gusta la cena?», preguntó interrumpiendo mis pensamientos. «Sí, está deliciosa», respondí tratando de sonar entusiasta. Sin embargo, en mi mente solo resonaban las palabras que habíamos compartido en nuestra última conversación en la terraza: «Nos besamos». Esa frase se repetía como un eco en mi cabeza. Durante la cena, intenté concentrarme en su voz y en lo que decía. Hablaba sobre planes futuros y sueños que aún teníamos por cumplir. Pero cada palabra me recordaba lo lejos que estábamos el uno del otro emocionalmente. La conexión que había sentido con él durante años parecía desvanecerse ante la realidad de nuestra vida cotidiana. Mientras servía el postre, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de mi teléfono. Era del sobrino. «¿Nos vemos esta noche?». El corazón me dio un vuelco al leerlo. ¿Cómo podía estar pensando en él justo ahora? Miré a mi esposo, quien estaba absorto en sus pensamientos y no notó mi reacción. La tensión creció dentro de mí, tenía dos caminos ante mí:
seguir adelante con esta cena perfecta o arriesgarme a perderlo todo por una noche llena de incertidumbre y deseo prohibido. El dilema se volvió abrumador cuando recordé las miradas furtivas que habíamos compartido en los últimos meses. ¿Estás bien?, preguntó mi esposo al notar mi silencio prolongado. Sí, solo pensaba en algunas cosas, murmuré, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. La cena terminó sin mayores incidentes, pero el peso del secreto me oprimía el pecho. Después de limpiar la mesa juntos, decidimos ver una película en el salón. Él eligió una comedia romántica, sus risas resonaban mientras yo me esforzaba por sonreír también. Pero cada chiste me recordaba lo distante que estaba de esa felicidad superficial. En medio de la película, volví a mirar mi teléfono, no había más mensajes del sobrino. Un torrente de emociones se apoderó de mí, deseo, miedo y confusión se mezclaban como colores en una paleta desbordante. Finalmente decidí irme a dormir antes de terminar la película. Necesitaba tiempo para pensar sin distracciones ni risas ajenas que me recordaran lo que estaba dejando atrás. En la oscuridad de mi habitación, el silencio era ensordecedor, mis pensamientos giraban como un torbellino. Mientras contemplaba el techo blanco, reflexioné sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. La relación con mi esposo había sido importante alguna vez, sin embargo, ahora parecía más una cadena invisible que una fuente de felicidad genuina. La imagen del sobrino surgió nuevamente en mi mente, su sonrisa traviesa y esos momentos robados juntos llenos de complicidad. Sabía que debía tomar una decisión pronto, no podía seguir viviendo entre sombras sin enfrentar mis deseos reales. Al amanecer siguiente decidí enviarle un mensaje al sobrino para aclarar mis sentimientos y ver si realmente quería arriesgarme a cruzar esa línea definitiva entre amistad y amor prohibido. Mientras escribía las palabras "necesitamos hablar", sentí una mezcla extraña entre emoción y temor por lo que eso podría significar para ambos. A medida que pasaron las horas del día siguiente, cada minuto se sintió como una eternidad mientras esperaba su respuesta. Mi mente divagaba entre imágenes del pasado y posibilidades futuras, cada vez más convencida de que necesitaba tomar control sobre mi vida antes de perderme por completo en esta maraña emocional. Finalmente recibí su respuesta: ¿a qué hora? Un escalofrío recorrió mi espalda ante esa simple pregunta cargada de implicaciones profundas. Decidí encontrarme con él esa noche, sería nuestra primera reunión desde aquel beso robado bajo las estrellas. Al caer la tarde me preparé cuidadosamente, elegí un vestido sencillo pero elegante y dejé mis cabellos sueltos para darme confianza. Cada paso hacia nuestra cita era un paso hacia lo desconocido, no sabía si eso sería liberador o destructivo. Me encontré con él en nuestro bar habitual donde todo comenzó, risas compartidas entre amigos y familiares habían sido reemplazadas por miradas cómplices cargadas de secretos inconfesables. Al llegar allí vi cómo sus ojos brillaban al verme entrar, ese momento fue electrizante pero también aterrador. «Hola», dijo él al acercarse a mí con una sonrisa nerviosa pero encantadora. «Hola», respondí mientras tomábamos asiento juntos en una esquina apartada del bar donde nadie podría escucharnos fácilmente. Las primeras palabras fueron triviales, hablamos sobre cosas cotidianas hasta que finalmente llegó ese momento decisivo donde nuestras miradas se encontraron profundamente cargadas de significado oculto. No podía evitar sentir cómo todo lo vivido nos llevaba hasta aquí, nuestros labios se encontraron. El tiempo pareció detenerse mientras nos mirábamos fijamente, cada uno sabía qué estaba sucediendo pero ninguno quería romper ese hechizo mágico aún presente entre nosotros. De repente sonó mi teléfono nuevamente interrumpiendo aquel instante perfecto, era un mensaje inesperado. El mensaje en mi teléfono era de él. Mi corazón dio un vuelco y la realidad se deslizó como arena entre mis dedos. «Podemos vernos hoy», decía el texto. La mezcla de emoción y miedo se apoderó de mí. ¿Qué quería? La presión de mantener nuestro secreto se hacía más pesada con cada día que pasaba. Mientras tanto, el sonido del barullo familiar en la casa me recordaba la vida que había construido, una vida que ahora parecía tan distante. Mi esposo estaba en el salón, riendo con amigos, ajeno a lo que sucedía en mi corazón. La tensión crecía al pensar en el encuentro casual que había tenido entre ellos días atrás. Había sido un momento fugaz,
pero las miradas intercambiadas habían dicho más que 1000 palabras. No podía seguir así, tenía que tomar una decisión. La oferta de mudarme a otra ciudad por trabajo había llegado como un rayo inesperado. Era una oportunidad para dejar atrás esta vida monótona y explorar algo nuevo, pero también significaba alejarme de él. La idea me aterraba y emocionaba a partes iguales. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo?, le pregunté a una amiga durante una conversación trivial en el bar. Ella sonrió como si hubiera tocado un tema prohibido. Siempre hay un precio que pagar por los nuevos comienzos, respondió con un guiño. Esa frase resonó en mi mente mientras miraba por la ventana hacia las calles iluminadas de Sevilla. Las luces brillantes del festival cercano parecían burlarse de mi indecisión. El bullicio del evento contrastaba con el silencio abrumador dentro de mí. El mensaje seguía ahí, esperando respuesta. Podemos vernos hoy. Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de posibilidades y peligros al mismo tiempo. Miré hacia el salón donde mi esposo conversaba animadamente, su risa era un eco lejano de lo que alguna vez fue nuestra felicidad compartida. Decidí salir al balcón para respirar aire fresco y aclarar mis pensamientos. El aroma del azahar impregnaba el ambiente recordándome los días despreocupados de juventud, cuando todo parecía posible y las decisiones eran más simples. Pero ahora todo estaba entrelazado con secretos y mentiras. El sonido del teléfono rompió el silencio nuevamente, estoy cerca. Su mensaje me hizo temblar, la cercanía física se sentía abrumadora y tentadora al mismo tiempo. Tenía que actuar rápido antes de perderme en esta maraña emocional. Regresé al salón con una sonrisa forzada, tratando de disimular mi agitación interna mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas. Sin embargo, cada palabra sonaba vacía, cada risa se sentía como un eco distante. Finalmente no pude resistir más la tentación, respondí su mensaje, está bien, nos vemos. El alivio inmediato fue seguido por un torrente de ansiedad sobre lo que podría suceder esa tarde. Las horas pasaron lentamente hasta que llegó el momento del encuentro. Decidí ir a un café pequeño y discreto donde podríamos hablar sin ser interrumpidos ni observados por conocidos o familiares. Al llegar allí lo vi sentado en una mesa al fondo, su mirada se iluminó al verme entrar. Hola, dijo con una sonrisa nerviosa mientras yo tomaba asiento frente a él. Aquel instante compartido era poderoso, era como si todo lo demás se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos en ese espacio reducido. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre trivialidades hasta que finalmente abordamos lo inevitable, nosotros dos y lo que significábamos el uno para el otro en medio del caos emocional que nos rodeaba. Esto no es fácil, comentó él con sinceridad mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. Sé que hay mucho en juego. Asentí sin poder evitar sentir cómo las palabras caían pesadas entre nosotros como piedras lanzadas al agua tranquila, cada onda representando nuestras dudas e inseguridades sobre lo que estábamos haciendo. No sé qué hacer, confesé finalmente sintiendo cómo la presión aumentaba dentro de mí nuevamente, era como estar atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas sociales y otro lleno de deseos ocultos e inexplorados. Su mirada se tornó seria mientras me decía, a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, ¿era eso lo que necesitaba escuchar? ¿Era posible liberarse del peso del pasado? En ese momento decisivo, sonó mi teléfono nuevamente, era otro mensaje inesperado desde casa, ¿dónde estás? Te estamos esperando para cenar. La realidad golpeó con fuerza, debía regresar pronto o arriesgarme a ser descubierta. Me levanté rápidamente para irme antes de perderme aún más en esa conversación peligrosa pero emocionante. Él tomó mi mano suavemente antes de soltarla, piensa en lo que hablamos. Salí del café sintiendo una mezcla intensa entre desasosiego y anhelo por algo diferente a mi vida actual. Caminé lentamente hacia casa mientras reflexionaba sobre las decisiones pendientes ante mí. La oferta laboral seguía presente en mi mente junto con la noción inquietante del amor prohibido y los secretos ocultos bajo la superficie brillante de mis días cotidianos. Cada paso parecía acercarme no solo a casa sino también a una conclusión inevitable sobre qué camino elegir.
Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperando ansiosamente junto a la mesa puesta para cenar. Su sonrisa sincera me hizo sentir culpable por todas las cosas no dichas entre nosotros. Mientras cenábamos rodeados por risas familiares y conversaciones despreocupadas, sentí como la distancia crecía entre nosotros aunque estuviéramos físicamente juntos. Era como si viviera dos vidas paralelas, una plena pero vacía junto a él y otra llena de incertidumbre junto al sobrino. La noche avanzó sin incidentes hasta llegar al final cuando todos comenzaron a despedirse después del café post-cena habitual lleno de risas animadas sobre anécdotas familiares pasadas. Una vez solos nuevamente me sentí atrapada entre los recuerdos felices y los deseos reprimidos mientras mirábamos juntos hacia las luces titilantes fuera del ventanal como si fueran estrellas lejanas inalcanzables. No puedo seguir así, murmuré casi sin darme cuenta mientras observábamos cómo las luces parpadeaban suavemente bajo la luna llena iluminando nuestras sombras proyectadas contra la pared blanca detrás nuestro. Él giró su cabeza hacia mí con preocupación visible reflejada en sus ojos oscuros. ¿Qué quieres decir? La pregunta colgó suspendida en el aire mientras luchaba internamente con mis pensamientos confusos sobre amor verdadero versus deber familiar hasta darme cuenta que ya no podía ignorar más esa parte oscura dentro mío clamando por libertad incluso si eso significara dejarlo todo atrás. La feria iluminaba la noche sevillana con una explosión de colores y sonidos. Las risas de los niños resonaban entre las luces parpadeantes, mientras el aroma a churros recién hechos y algodón de azúcar envolvía el ambiente. Caminaba por las calles empedradas, sintiendo el bullicio a mi alrededor, pero mi mente estaba en otro lugar. La música flamenca sonaba a lo lejos, pero no podía disfrutarla. Todo lo que podía pensar era en la decisión que debía tomar. El rostro del sobrino aparecía en cada rincón del festival. Su risa, su mirada intensa, esos momentos furtivos compartidos que habían encendido una chispa en mí que creía extinguida. Recordé nuestras conversaciones en la terraza, la conexión que habíamos forjado a escondidas. Era un mundo nuevo para mí, lleno de emociones intensas y peligrosas. Pero ahora, mientras observaba a las familias reunidas, me sentía una intrusa en mi propia vida. El dilema se cernía sobre mí como una nube oscura. La vida que había construido junto a mi esposo parecía tan distante y ajena en comparación con la libertad que había sentido al lado del sobrino. Pero cada vez que pensaba en dejarlo todo atrás, una punzada de culpa me atravesaba el corazón. Mis decisiones no solo afectaban mi vida, también impactarían a quienes me rodeaban. Mientras paseaba entre los puestos de comida y juegos, vi a un grupo de amigos riendo y disfrutando juntos. Recordé aquellos días de juventud llenos de despreocupación y alegría. ¿Qué había pasado con esa mujer? La rutina había devorado mis sueños y deseos hasta dejarlos marchitos como flores secas. Un par de luces brillantes llamaron mi atención. Un carrusel giraba lentamente evocando recuerdos de infancia y promesas olvidadas. Me detuve un momento para observarlo, sintiendo cómo la nostalgia me envolvía como un abrigo cálido. Pero incluso ese momento dulce se tornó amargo al recordar lo que había estado haciendo en secreto. ¿Te gustaría dar una vuelta? Escuché una voz familiar detrás de mí. Era él, el sobrino, sonriendo con esa chispa traviesa en sus ojos. Aquí, respondí con incredulidad. Es solo un carrusel, dijo sin perder su sonrisa. Miré alrededor, el bullicio del festival seguía su curso ajeno a nuestros dilemas internos. No sé si es buena idea, murmuré. Solo será un momento, insistió él acercándose más. La tentación era fuerte, podía sentir como cada fibra de mi ser quería dejarme llevar por esa corriente inesperada. Pero también sabía que cada elección tendría consecuencias irreversibles. Finalmente cedí y subí al carrusel junto a él. Mientras girábamos lentamente entre caballos pintados y luces brillantes, sentí una mezcla de emoción y miedo recorriendo mi cuerpo. Las risas a nuestro alrededor parecían distantes mientras estábamos atrapados en nuestro pequeño mundo privado. Siempre he querido vivir así, dijo él mientras el carrusel giraba. Así, pregunté aunque sabía exactamente a qué se refería. Sin preocupaciones, respondió con seriedad repentina. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. ¿Era posible realmente vivir sin preocupaciones?
La vida estaba llena de responsabilidades y compromisos, dejarlo todo atrás parecía un sueño irrealizable. Cuando el carrusel se detuvo, nos encontramos mirándonos fijamente. En ese instante efímero, la tentación volvió a asaltarme con fuerza renovada. Pero antes de que pudiera decir algo más, sentí una mano sobre mi hombro. Era mi esposo, quien había llegado buscando diversión en la feria. «Te estaba buscando», dijo él con una sonrisa despreocupada. El mundo se detuvo por un instante mientras miraba entre ambos hombres, uno representando la seguridad y la rutina, el otro simbolizando lo desconocido y emocionante. ¿Qué camino debía elegir? La conversación fluyó sin problemas entre los tres mientras continuábamos explorando la feria juntos. Los juegos mecánicos chirriaban alegremente al fondo y las luces titilaban como estrellas caídas del cielo nocturno. Sin embargo, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor familiar pero estancado en la rutina, otro vibrante pero peligroso debido al secreto que guardábamos. Finalmente llegamos al bar local donde solíamos reunirnos con amigos. El ambiente era acogedor pero cargado de tensión latente por mis pensamientos contradictorios. Pedimos unas tapas para compartir mientras los demás hablaban animadamente sobre sus vidas cotidianas y planes futuros. Mi mente estaba lejos, me preguntaba si alguna vez podría liberarme completamente del peso del deber o si siempre llevaría esa carga conmigo como un recordatorio constante de mis elecciones pasadas. Al final de la noche, cuando nos despedimos después de haber disfrutado del festival bajo las estrellas brillantes, sentí como una parte esencial dentro mío anhelaba dar un paso hacia lo desconocido nuevamente, dejar atrás todo lo conocido para perseguir algo más genuino e impulsivo que me hiciera sentir viva otra vez. Mientras caminábamos hacia el coche estacionado cerca del bar local, noté como el sobrino me lanzó una mirada significativa antes de entrar al vehículo familiar junto a mi esposo. Su expresión contenía tanto anhelo como desesperación silenciosa por lo que podría haber sido entre nosotros si tan solo tuviéramos valor suficiente para romper esas cadenas invisibles atadas firmemente alrededor nuestro corazón. Y entonces comprendí, no habría vuelta atrás después de esta noche llena de decisiones cruciales e irreversibles. De repente sonó mi teléfono móvil con un mensaje inesperado justo cuando iba a cerrar esa puerta simbólica detrás mío. Una simple palabra escrita desde aquel lugar prohibido donde nuestros caminos se cruzaron tantas veces antes. ¿Dónde estás? El eco resonó en mis pensamientos mientras observaba cómo las luces titilantes del festival comenzaban a desvanecerse lentamente tras nosotros.